Prunel, que es un laboratorio automático de control de la calidad de las frutas. Esta máquina se presenta como hay una corona y diferentes partes que permiten de medir 5 parámetros sobre los frutos, los cítricos, manzanas, melocotones, kiwis y otros. 5 parámetros: el peso, la firmeza, el contenido en azúcar, la acidez y la jugosidad. El funcionamiento es totalmente automático y el análisis de una muestra de 5 a 10 frutas toma 5 a 6 minutos. Para hacer funcionar la máquina se necesita poner las frutas sobre la corona, como esto, y después lanzar a partir de la pantalla el ciclo, como esto. La máquina hace primero un contraste de su refractómetro, enviando agua y limpiándolo y controlando que el agua esté bien a un valor cerca de 0. La corona gira y las diferentes fases están: el peso, la firmeza aquí, el peso del segundo, y aquí la fruta está exprimida para extraer el zumo. Y este zumo con este zumo se medirá el contenido en azúcar y después la acidez. El ordenador se puede entrar los diferentes datos de la muestra, por ejemplo el productor, como esto, el especie, variedad. No hay variedad, está bien, y otras informaciones respecto al tipo de cosecha o al tipo de lote. Las medidas de cada fruta aparecen aquí: los pesos, los porcentajes de azúcar y la firmeza. Abajo se puede encontrar el número de fruta de la muestra, el peso total, peso medio, hiere medio, firmeza, y una vez que todas las frutas estarán exprimidas, la máquina medirá la acidez total del zumo y el porcentaje de zumo. El porcentaje de zumo será el peso del zumo recogido respecto al peso de fruta que se ha puesto sobre la máquina. Una vez que todas las frutas están exprimidas, hay que indicar al proceso que la exprimición está terminada para que la máquina pueda empezar el ciclo de acidez. Las frutas exprimidas caen en una basura que está aquí. Como donde se separa el líquido de las partes sólidas. Aquí la máquina ha terminado el ciclo
de prelevamiento y va a empezar el ciclo de acidez, que se pasa aquí. Primero vacía el cubillete, en el cual se deja agua para un problema de conservación del captador de pH. Y bueno, después va a enviar el zumo en el cubillete y hacer la titración de acidez. Ahora pesa el cubillete vacío para calcular la tara. Ahora envía el zumo por aquí. Va a pesar el zumo. Aquí lo pesa. Si es necesario, quitará una parte del zumo. Aquí no es necesario. Y va a empezar el ciclo de acidez, un agitador y una llegada de sosa. Aquí el chorro de sosa y la electroválvula que permitirá de modular la llegada de sosa al primero continuo, después intermitente y al final gota a gota hasta que se obtiene el pH para la acidez. Durante el proceso de acidez se puede empezar el lote siguiente. Así, la parte de prelevamiento se puede hacerse al mismo tiempo que la acidez para ganar tiempo. Con este sistema se puede hacer los análisis dentro de 5 a 6 minutos, o sea, entre 50 y 70 análisis por día por este tipo de fruta. Vamos a lanzar un segundo ciclo. Bueno, acabo de entrar los datos y puedo lanzar el ciclo siguiente. Puedo empezar el ciclo siguiente. La acidez del siglo antes se acaba. El nuevo ciclo ha empezado y aquí podemos ver, vamos a ver los valores del ciclo precedente. Aquí acidez en ácido cítrico y el porcentaje de zumo, 50% por estas naranjas. Aquí he iniciado el ciclo siguiente, los pesos y los hieres y firmezas que aparecen cuando las frutas están exprimidas.
La máquina tiene también una impresadora para imprimir los estados y también un histórico donde se puede consultar la totalidad de los análisis que están en el fichero de la máquina. Función que se llama histórico, donde se puede leer la totalidad de los análisis que están en la máquina, y como esto se puede consultar un análisis anterior y eventualmente modificar los datos si es necesario. También hay una función de jornal, de diario, que está aquí, que permite de sacar un fichero según criterios de búsqueda, número de máquina, por ejemplo, si hay varias máquinas, productor, especie, variedad, según una fecha dos fechas, una antes y una después. Esto de forma fichero Excel o sobre la impresora. La máquina también tiene función de control que permite el control de los captadores o eventualmente una ayuda para el mantenimiento de la máquina. Puede también conectarse a la red de internet vía GSM para un mantenimiento a distancia. La máquina Pemprenel se limpia sola, o sea que tiene un ciclo de lavado automático que permite al final de la jornada o si la máquina está parada durante un cierto tiempo, le permite de limpiar todas las partes internas de modo automático. Este ciclo de limpiaje puede lanzarse manualmente. En el programa es la tecla F8 como este. El ciclo de lavado, bueno, está en curso. Bueno, la máquina va a aclarar todos los bandejas, los tubos internos y la parte que exprime la fruta. Hay un cilindro, un pistón. Este ciclo permanece unos minutos. La máquina está limpiando su cubilete. Pemprenel está utilizada por centrales de compra, centros de investigación y productores. Se puede alquilar u comprar.